Hey amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Oigan, pues nosotros estamos muy contentos ya de iniciar nuestro quinto episodio de Mudanza Mental. La verdad es que han sido episodios de mucha bendición, han sido pláticas muy interesantes. El episodio pasado estuvimos con Ángel Palacios, espero te haya gustado su testimonio y lo que Dios hizo a través de su vida. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un gran amigo mío, es Ernesto. Ernesto Acosta, ¿cómo estás, amigo? Bien, hermano, gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias por aceptar el día de hoy tener esta charla con nosotros. La verdad es que hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas veces se habla dentro de las iglesias y que muchos jóvenes están sufriendo hoy en día. No me atrevo a decir hombres, mujeres, personas adultas. Creo que es un tema el cual se va metiendo muy lentamente a tu vida y la va destruyendo de igual forma muy lentamente. Es algo con lo que muchos de nosotros batallamos y es el pecado sexual, la pornografía, la masturbación. Y el día de hoy, amigo, quiero darte las gracias por animarte a contar tu testimonio. Ya hemos platicado anteriormente de este tema y sé que en su momento fue algo que a ti te carcomió, era algo que cargabas. Pero la verdad me da mucho gusto saber que Dios te ha liberado de este pecado, que Dios ha hecho algo en tu vida. Y gracias porque también sé que no es fácil platicarlo. Gracias porque de repente sí me decías, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Y te agradezco por animarte, bro. Estoy seguro que Dios va a hablar a la vida de muchas personas y va a bendecir a la vida de muchas personas a través de tu testimonio y de cómo Dios te liberó de este pecado, ¿no? Entonces, pues gracias, amigo, gracias. Y pues me gustaría iniciar con una pregunta, ¿no? Que es como muy retadora y es, ¿por qué te animas a hablar de este tema? ¿Cuál crees que es la importancia de hablar de estos temas dentro de nuestras iglesias o entre amigos, entre líderes, en nuestros grupos pequeños? ¿Por qué te animaste? ¿Cuál fue el factor que dijo, tengo que hacerlo? Va, no, primero pues muchas gracias a ti, Dani, gracias por darme esta oportunidad. Creo que sí, justo como lo mencionas, es un tema que no muchos se atreven a hablar, ¿no? Es como ese elefante rosa que está detrás de Sí. muchas cosas y que vaya que está causando un impacto no nada más dentro de las iglesias, sino a nivel personal y a nivel social, a nivel relacional, a nivel de nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Por qué me atrevo? Porque yo creo que algo bueno que te pasa en tu vida es algo que no te puedes callar, ¿no? Es como si el fin de semana pasado hubieras vivido algo muy emocionante en tu vida que te trajo, no sé, bendición, emociones, y no te lo puedes callar. Entonces yo creo que me estoy atreviendo porque justo es eso, ¿no? Una vez un amigo platicaba, ¿no? Y decía que bendito ese caos que nos hizo llegar a los pies de Jesús. Wow. Entonces yo creo que al atreverme es justamente por eso, ¿no? Porque creo que a través de esta situación fue que solamente pude reconocer que necesitaba a Dios, ¿no? Y fue lo que me llevó directamente a tener una relación más personal con Dios y atreverme a conocerlo. Entonces creo que por eso es que me atrevo y me animo a hacerlo. Ok, amigo, pues muchas gracias. Gracias por animarte a Okay. hacerlo. Bienvenido a Mudanza Mental. Y quiero iniciar con tu testimonio, bro. O sea, porque sé que fue desde... La mayoría de nosotros siempre iniciamos con este tema de lo sexual en la adolescencia. Sí. ¿Cómo iniciaste tú con este problema de la pornografía, la masturbación? ¿A qué edad fue, bro? Va, muchísimas gracias por esa pregunta porque es muy retadora. Ahí te va, y aquí voy a abrir mucho mi corazón, hermano. Fue justo, incluso antes de entrar a la adolescencia, ¿no? Ok. Muchas cosas veces que tenía esa accesibilidad o conexión con esos temas como eróticos, primero hablar acerca de eso. Fue desde niño, ¿no? Ok. Me acuerdo mucho que con mi hermano cuando nos desvelábamos, teníamos televisión abierta y siempre en el canal de niños, que era en ese entonces el canal 5, después de la 1 de la mañana salían comerciales Ajá, de que sí. envía mensajes y salían los mensajes o los anuncios de las mujeres y que te decían, si me quieres conocer, escríbeme o marca, Al ¿no? 2-11-11, ¿no? Antes del 12-11-11 era que tenías Ajá. que marcar. Entonces esa fue como mi primer contacto y decía, pues es que ¿para qué le voy a hablar? ¿No? ¿Por qué la señora quiere que le marquen? Ese fue como mi primer contacto, pero yo creo que ya cuando me empecé a meter a ese tema, yo tenía como unos 12 años, 12, 13 años, cuando encontré dentro de las cosas de un familiar, encontré una revista, Ok. no meramente pornográfica, pero era de que ya eran como imágenes más explícitas, mujeres de poca ropa, era una revista específica para hombres y ahí están comerciando. Y que salía todo eso. Ese fue mi primer contacto. Después eso me llevó a buscar más.
no tenía mucho la disponibilidad del internet, porque en esos entonces todavía No era, tanto. era por el cablecito del teléfono, ¿no? Ajá, Y sí, era que sí, podías sí. tener el acceso al internet. Digo, yo estaba muy joven. Y fue ese mi primer contacto. Ya dentro de la escuela, yo estaba en la secundaria, ya empezaban los celulares ahora con ciertos videos VG, o no me acuerdo cómo era el término de los videos. Ellos me los mostraban, ¿no? Mira, ya viste este video, pero yo no tenía esos teléfonos. Y ahí ya empezaban los videos ya más explícitos, ya más. Y te digo, fue como ese primer contacto fue a mis 12 años. Ok, creo que todos iniciamos a muy temprana edad y ahorita que lo mencionas me identifico mucho contigo con eso de los comerciales, que Ajá, aparentemente no es como pornografía, pero que te va como metiendo tal vez esa cosquillita, ¿no? ajá, De repente ya igual los amigos en esos celulares de que estaban dentro de la carpeta y la carpeta y hasta el último ajá. encontrabas como el video, ¿no? ¿Cómo lo escondían? Ajá. Y entonces tienes tu primer contacto en la secundaria, te muestran un video pornográfico y después te empiezas a adentrar más, tu cuerpo, tu mente te empezó a pedir más, o cómo fue esa transición donde tal vez ya Sí. era un punto en el que se te hizo una adicción, ¿cómo fue eso? Ajá, es que justo pasa eso, ¿no? Siempre después de que tenemos un primer contacto con esos temas, empieza a despertar en ti ciertas emociones o ciertas, pues sí, tu cuerpo siente, y todo es a través de esas percepciones que le metemos a través de lo que vemos y pensamos y empezamos a hablar, ¿no? Entonces empieza a despertar en mí ciertas cosas que ya me generaban en mi cuerpo, pues ciertas reacciones, ¿no? Entonces, al yo sentir esa sensación o ese como placer, me llevaba a buscar más. Dije, ok, ellos dónde lo buscaron. Y ya me explicaban dónde no. Y ya me acuerdo que yo te iba a través de las conexiones estas ya del internet, ya buscaba escenarios específicos de mi casa, de estar solo, de no había nadie. Mi hermano estaba estudiando en la tarde, yo en la mañana, entonces tenía esos tiempos solo. Y era donde más me empezaba a meter, ¿no? Empecé a buscar más y más y más y más y más. Una cosa te llevaba a otra, buscabas diferentes, pues sí, formas de tener el contacto con la pornografía. Y ¿qué te gusta? Bueno, estuve así, yo creo que unos 6 7 8 si no es que hasta 9 años, Ok. sometiéndome a todo eso. ¿Por qué? Porque el yo sentir ciertas características o ciertas emociones en mi cuerpo, y el justo ya llevar acciones como la masturbación, era el sentir ese placer. Entonces, y no nada más se topaba, ya buscabas como esos momentos en donde tú buscabas sentir más y más y más y más, ¿no? Es decir, como que comencé a programarme yo solo para Ok. comenzar a sentir más emociones y ese placer que mi cuerpo recibía, justo sentirlo más tiempo, más veces, más. Entonces, empecé a programar, te digo, justo mi cerebro para recibir esas sensaciones, que al final me llegó a buscar, ya no estoy sintiendo si estoy recibiendo esto, ya no estoy sintiendo si ya me explico. Ya no podías como estar tranquilo sin poder ver como pornografía, ¿no? Sin sentir ese, Exactamente. ese placer. Sí, incluso había noches que no podía dormir y solamente mi sentido de dormirte era después de que consumía un video pornográfico y ya realizaba la masturbación y ya que podía descansar, ¿no? Entonces, a un momento, había noches, semanas, incluso meses, de que no podía dormir si no le daba esa dosis, ¿no? Directamente a mi cuerpo. Incluso, bueno, estaba revisando, bueno, cuando ya empiezo dentro del proceso, es que justamente hacen esa comparación en que tu cerebro comienza a tener adicciones como si fuera una droga. Es decir, la pornografía es una droga, la masturbación es una droga. Y eso es justamente lo que platicabas al principio, ¿no? No es algo que se menciona todos los días y no es algún tema que esté muy abierto. Incluso la misma sociedad, el mismo psicólogo, psiquiatras te dicen que eso es bueno. O sea, que es bueno que tú sientas emociones, que es bueno que experimentes con tu cuerpo. Pero si te soy honesto, yo no veía lo bueno de todo eso, Claro. ¿no? Porque, bueno, yo creo que ahorita vamos a hablar de todo eso, porque te sientes mal. O sea, no, era algo que te digo, uno lo hacías en lo secreto, esa misma adicción te llevaba a hacer otras cosas, pero al final, después de que recibías esos segundos de placer, te llevaban como a todo un día Sí. de sentirte mal, de sentirte sucio. Y me llama la atención lo que hablas de la programación, porque empiezas a programar tu cuerpo a que si no haces eso, no puedes estar bien, Ajá. ¿no? Muchos estudios asocian como el ver pornografía o el masturbarse cuando uno está triste.
¿no? Ajá. Cuando uno se siente vacío, cuando uno se siente solo. Y cuando tú te sientes solo, vacío, triste, es cuando empiezas a ver pornografía, cuando empiezas a masturbarte. Y entonces empiezas a programar tu cuerpo a que en esos lapsos es cuando tienes que hacerlo. Sí. Entonces empiezas a buscar la pornografía, la masturbación cuando estás triste, y obviamente pues muchos de nosotros muchos nos sentimos tristes, nos sentimos solos, y empezamos a programar nuestro cuerpo que la única forma de sentirnos bien es cayendo en la pornografía y la masturbación. Y entonces ahí es cuando caes tal vez en esa adicción o en ese vicio que mencionas, ¿no? Y me llama la atención eso de la programación, porque literalmente entonces estás haciendo a tu cuerpo prisionero de una adicción o dependiente de algo, y eso ya no está bien. Cuando tu cuerpo depende de algo, de un factor externo para que tú te sientas contento y feliz. Recompensado. Justo esa recompensa de la que tú hablas, te digo, viendo todo este tema, es un sistema, se llama el sistema límbico. Este sistema es el que te da toda, dentro de nuestro cerebro tenemos este sistema es el que te permite como sentirte recompensado. Entonces, la programación venía de que a través tú de sentir ciertas cosas lo sentías pues sí, ese placer, ese sistema de recompensa asociado a solamente placer sexual o placer de pornografía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya tienes, este sistema es el que te permite tomar decisiones, miles de decisiones en segundos. O sea, por ejemplo, yo me estar moviendo mis manos, el estar viendo hacia un punto, el estar poniendo mi piel, es este sistema el que me esté tomar todo ese tipo de decisiones. Pero al momento de programarlo directamente a que sienta yo solamente placer, ya está programado. Entonces, cada vez que tú te ibas a sentir mal, necesitabas sentir esa recompensa para llegar a ese placer. Sí. Entonces, ¿cómo ya nada más, no nada más está afectando en la parte física, sino ya asociada a una parte neuronal, ya es algo muy cañón? Y el desprogramar ese sistema ya está muy complicado. Sí. Te decía hace rato, ¿no? Yo estuve 13, 12, como unos 8, 9 años sometida a todo ese sistema de recompensa. Y lo complicado viene después, ¿no? El cómo vas a desprogramarlo todo eso, pero eso lo platicamos más adelante. Sí, y entonces pasas 8 años de tu vida con esa programación, por así decirlo. ¿Y en qué áreas de tu vida empezó a afectar principalmente el ver pornografía y caer en esa programación? ¿Qué áreas, tal vez la física, con tu familia, el espiritual, qué áreas se vieron afectadas debido a caer en esta tal vez adicción a la pornografía? Principalmente la espiritual. Y esa me gustaría dejarla un poquito al final. Pero en mi área familiar, en mi área personal, me sentía mal conmigo mismo. En mi área social, y sobre todo en la parte, pues sí, creo que tiene que ver todo en la parte relacional. Y hasta cierto punto como física. Porque llegas mucho incluso hasta comparar y asociar mucho de lo que tú ves contigo mismo, ¿no? Ejemplo, yo llegaba a pensar, es que yo nunca me voy a ver así como lo que yo estoy viendo, porque pues salían los actores, ¿no? Dije, es que yo no tengo ese cuerpo, entonces yo jamás voy a poder llegar a disfrutar una relación sexual como esta persona, porque no tengo ese físico. Entonces era sentir una insuficiencia, una baja autoestima. Obviamente al yo tener esa baja autoestima ya me estaba pegando en la parte relacional, es decir, yo era una persona muy tímida, brother, creo que te lo he llegado a comentar antes, ¿no? A lo mejor muchos de los que me conocen podrán decir que soy muy social o que me relaciono muy sencillo, pero honestamente es que no. Yo me tengo que obligar, y igual platicamos hacia eso, hacia una persona a ser así, porque el aislarme me estaba sometiendo a otras cosas, ¿no? Y eso me afectó en lo familiar. Por ejemplo, yo buscaba estar mucho tiempo solo justamente para consumirlo. Entonces dejé de pasar mucho tiempo con mi familia, dejé de tener conversaciones con mi mamá, conversaciones con mi papá. ¿Cómo podía tener una conversación con mi mamá después de haber consumido la pornografía o de masturbarme, ¿no? Yo compartía cuarto con mi hermano. Entonces el buscar yo también aislarme de mi hermano para no tener una conversación con él, para yo poder realizar esto, o consumirlo, te digo, también me llevó a sentirme como aislado. Obviamente ya al empezarme a aislar de mi familia, en la parte social ya no me podía relacionar tan sencillo, ¿no? Había vergüenza, había, pues sí, o sea, no sé, o sea, eso fue lo que me afectó principalmente. ¿Ya conocías de Jesús en ese momento? Y justamente vamos hacia eso, ¿no? Sí conocía a Jesús, o sea, he tenido como mucho esta cercanía con Dios desde chico, pero honestamente yo al sentirme tan sucio,
generé como unas barreras, ¿no? Es decir, yo no me puedo acercar ni incluso a la iglesia, porque ¿cómo voy a acercarme cuando estoy, pues voy a decirlo así, ¿no? Cuando estoy pecando, ¿no? ¿Cómo voy a cómo voy a acercarme a la iglesia si ahí solamente son puras personas santas, puras personas sin mancha y puras, ¿no? Entonces, esa era mi percepción acerca de la iglesia. Entonces, obviamente, empezó a generar un abismo entre yo y si no, y si apenas comenzaba a conocer a Dios, ahora podía conocerlo menos, ¿no? Porque yo mismo generaba este abismo. Obviamente esa desconexión que no tenía que directamente con Dios, pues también me estaba llevando a aislarme aún más de la iglesia. Y al final, pues te vas alejando. Y es como un círculo vicioso, bro. Te alejas de la familia, te alejas de la sociedad, te alejas de Dios y caes en bueno, yo caí en autoconmiseración. Todo el tiempo sentía lástima por mí mismo. Y es curioso que lo comentes. Hay estudios de este tema que dicen que sí, la pornografía, la masturbación te empiezan a hacer una persona muy alejada de los demás, ¿no? Yo nada más lo leí y dije, pero ¿por qué? ¿Por qué te alejas, no? Y ahorita que me comentas esto, dice, me hace mucho sentido cómo la pornografía, la masturbación te fue alejando de tu familia, ¿no? Te fue alejando de tus amistades. Y lo que más me impacta, te aleja de Dios. Esa misma vergüenza de decir, es que no soy apto para esto, o sea, no merezco esto, no merezco ni siquiera platicar por Dios porque tengo este pecado. Te vas como rindiendo, ¿no? O sea, vas diciendo, pues ya para qué lo sigo intentando, para qué sigo intentando relacionarme con Dios si sigo cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces ahorita que me comentas todo esto me hace sentir estos estudios que dicen que la pornografía y la masturbación te alejan de todo tu entorno, ¿no? Por la misma vergüenza, la misma autoconmiseración que platicas, ¿no? Entonces, volviendo a recapitular, ¿no? Batallas con esto durante 8 años, ya conocías de Dios, pero te alejas de Dios, te alejas de tu familia, empiezas como a querer más y más y más. ¿Hasta qué grado llegó esta adicción, amigo? ¿Hasta qué punto llegó esta adicción a la pornografía y a la masturbación? ¿Hasta qué punto? Es que justo fue a una ansiedad social, a una depresión de estar solo. Yo creo que llega al punto de que me sentía tan solo y tan vacío que dije, no, pues ya, o sea, como que no había como una forma de yo llegar a ser diferente, ¿no? Como que, si me preguntas como en qué punto, es como de rendirte. Ese yo creo que fue el punto más bajo. Me rindo, porque ya no puedo con esto. Hasta ese punto llegué, amigo. Incluso, voy a abrirte un poco más mi corazón. Incluso a los 15, 14 años, tuve un intento de suicidio. Justamente por esta misma depresión y ansiedad que yo sentía. Porque yo en la secundaria no tenía amigos, no tenía a personas con quien conversar. Obviamente también estaba aislado, te digo, de mi familia. Y justamente fue a llegar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? De ya me siento tan solo y tan vacío y ya no puedo salir de esto, que llegué a tomar como ese intento, ¿no? Ya luego te muestro como una cicatriz, que creo que que te la he enseñado, pero fue como a causa de esto, brother. O sea, este es como el detrás de, ¿no? Al final tomas un acto, pero ya si empiezas a escarbar hacia atrás, este fue un factor muy importante. Fue ese. Y, por ejemplo, en la parte relacional, en esta etapa donde tú fuiste tal vez adicto a la pornografía, no podías salir de eso, ¿tuviste alguna pareja, alguna relación? Y si tuviste, ¿cómo sientes que te afectó? Ok, pues mira, yo mi primer pareja como de novia, fue hasta mis 18 años, pero pues sí, afectó mucho, porque yo no la veía como una persona a quien amar, te voy a ser honesto. No, nunca la vi como como lo menciona la Biblia, ¿no? Que es eso que es la mujer, sino yo al contrario, yo estaba tan sucio mentalmente hablando, que la veía como un objeto. Okay. Eso es duro porque incluso también estos estudios que hemos estado platicando demuestran que el consumo de pornografía te hace como hasta denigrar a tu pareja. Sí. Al grado de violentar, al grado de utilizar, al grado de afectar un montón, ¿no? Entonces, pues también hubo muchísimo esta afectación de mi parte hacia ella. Y en algún momento Dios nada más la llegué a ver como un objeto, amigo. Te digo, no, y ahí es donde entra lo complicado del por qué atreverse a hablar de todo esto, ¿no? Porque es muy complicado que tú te expreses así, ¿no? De una persona,
pero si te soy honesto, el no verlo solamente te va a estar ahogando más. Entonces, sí. por eso tuve que llegar a reconocerlo. Ahorita sé que vamos a llegar a esa parte, pero fue eso, ¿no? O sea, solamente ver a una persona como objeto por todo lo que tú ya habías consumido. Es la programación de la que hablamos, ¿no? Exactamente. Donde programas a tu mente de que la mujer, aparentemente por los videos, solamente está hecha para eso, ¿no? Ajá, o que las relaciones de pareja son para Son llevar para eso, actos. ajá. Ajá, y te digo, tanto como hombre, y que tienes que ver de forma, o sea, te programas en muchos aspectos. Y te digo, en esta situación pues sí me llegué a atrever a verla así y pues obviamente llegué a otro tipo de pecados, ¿no? Ya lo que tú habías visto y programado, ahora querías ejecutarlo. No nada más quiero verlo, sino ahora yo también quiero disfrutarlos. Entonces, pues sí, me llevó a cometer otro pecado sexual y ahí ya fue otro nivel, ¿no? Sí, de claro. estarte sometiendo a eso. Pero, pues sí, en esa parte. Quiero que notemos con lo que nos ha platicado Ernesto, cómo el simple hecho tal vez de ver algo aparentemente simple, como ver una revista, te fue llevando poco a poco a más Sí. y más. El ver una revista te llevó tal vez a probar la pornografía, la masturbación. Eso te llevó a hacer tal vez crear una adicción en ti. Esa adicción en ti te llevó a alejarte de tu familia, de Dios, el sentirte con una baja autoestima. Esa baja autoestima te llevó a querer suicidarte. Sí. Y eso también eso también te llevó a ver, a tal vez denigrar o ver de una forma diferente el sexo opuesto. Y todo empezó con ver una simple revista, ¿no? Hoy en día TikTok, Facebook, Instagram Ya nos íbamos. ofrece Ajá. el simple hecho de ver tal vez una foto que aparentemente parece normal, ¿no? Inofensiva. Algo inofensivo, ¿no? De una mujer o un chico. Pero no nos damos cuenta el peligro y lo que puede ocasionar el simple hecho de darle rienda suelta a decir, pues ve una foto, no hay ningún problema, no es pornografía. Pero ojo, hay que tener cuidado porque esa imagen tan sencilla, que aparentemente sencilla e inocente, te puede llegar al punto tal vez de querer suicidarte. Brother, es que ahorita lo acabas de decir. Yo te estoy platicando que antes no teníamos mucha accesibilidad hacia eso, ¿no? Y justamente por eso me atrevo a platicar también de estos temas. Actualmente ya, brother, todo el mundo tiene como un teléfono, un dispositivo que mientras estás revisando, no sé, tu algoritmo de Instagram, de lo que más te gusta, siempre te meten como un pedazo de video en donde ya sea una chica bailando o un vato haciendo ejercicio, que empieza a despertar en ti ciertas emociones, ¿no? Estaba leyendo la otra vez un artículo justamente también preparándonos para este tema, que ahora empieza a despertarse ya de niños de 9 años, justo Wow. por la accesibilidad que tienen tiene. hacia los dispositivos y hacia este contenido. Ahorita ya todo está al alcance de un clic y no nada más información y cosas buenas, ¿no? Sino también a un clic de poderte llegar o llevar hacia el precipicio más profundo, ¿no? Claro. Entonces, actualmente creo que es más importante hablar de estos temas justamente por la disponibilidad, la accesibilidad que tienen las generaciones actuales hacia esos contenidos. Y no nada más hacia eso. ¿Qué es lo que empieza a decir ahora el mundo? Te dicen que no está mal, te dicen que no, o sea, empiezan a engañar a tu Que no mente y pasa empiezan nada, ¿no? a justificarlo. Y exactamente, que te llevan a decir no pasa nada. He escuchado, te digo, psiquiatras, psicólogos que te dicen es que tienes que probarlo, tienes que consumirlo. Y en la parte relacional es que si no tienes relaciones sexuales con tu pareja, entonces mejor no te cases antes porque, o sea, ¿me explico? Ya hay una deformidad de estos temas que ya no te dicen como que, como dices, darle rienda suelta, ¿no? De tú dale. Sí. Y creo que ese no debe de ser el mensaje. Ok. Pues amigos, quiero que con esto que nos platicas, Ernesto, este testimonio de cómo poco a poco la pornografía fue, digamos así, acabando con tu vida, nos demos cuenta de lo difícil que es, las consecuencias que tiene, que muchas veces el mundo te puede decir, no pasa nada, es completamente normal, experimenta. Pero creo que con el testimonio que nos acaba de decir es, no, sí pasa algo y es difícil. Sí. Y ahorita tú nos dijiste, programé mi mente y para salir de esa programación fue complicado. Y quiero que para el siguiente capítulo de Mudanza Mental nos puedas comentar y platicar qué mudanza mental tuviste que hacer. ¿Cómo desprogramaste tu mente de la pornografía y la masturbación? ¿Y cómo Dios te liberó de eso? Entonces, amigos, ya vimos las consecuencias que hay. Por favor, si alguno de ustedes está batallando con esto,
pueden contactar a Ernesto, me pueden contactar a mí, con gusto los podemos ayudar. Si estás atravesando por una situación así, no estás solo. Y no te pierdas el siguiente capítulo de Mudanza Mental, porque Ernesto nos va a platicar de cómo Dios hizo una mudanza mental en él para poder ser libre de este pecado sexual. Entonces, no se lo pierdan. Nuestro 8º capítulo de Mudanza Mental va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. Si te gustó, dale like, comparte a alguien que sepas que está batallando con esto y suscríbete al canal. Nos vemos.